Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Arias Ventura y en este video voy a tratar tres temas sobre métodos numéricos. El primero es error absoluto y relativo, Newton-Raphson y por último mínimos cuadrados. Para introducir al primer tema de errores absolutos y relativos, me gustaría mencionar que la mayor cantidad de veces que realizamos alguna medición tenemos una gran probabilidad de cometer algún tipo de error que nos ofrezca un resultado más o menos alejado del que realmente queremos obtener. En este apartado me gustaría hablar sobre la definición. En primera instancia tenemos los errores sistemáticos que están relacionados con los aparatos que utilizamos para hacer las mediciones y que se supone que cada aparato debe ser adecuado, teniendo que ser fiel, exacto y preciso. Un aparato es fiel cuando al medir el mismo objeto varias veces el resultado es el mismo. Un aparato que es exacto es cuando el resultado obtenido coincida con el valor real, y el aparato es preciso cuando es capaz de medir pequeñas variaciones de una magnitud. Posteriormente tenemos los errores aleatorios o accidentales, que están relacionados con la persona que realiza la medición. Estos errores se dan por defecto y por exceso. Para reducirlos se realizan repetidas mediciones y se utiliza como valor exacto el valor medio. Por lo tanto, la medición va a estar acompañada siempre de la incertidumbre, que es un valor que se obtiene a través del error absoluto y relativo. Primeramente vamos a mencionar las definiciones de estos dos errores. El primero es el error absoluto, el cual se define como la diferencia entre el valor real y el valor medido. Asimismo, el error relativo se infiere por medio de un cociente entre el error absoluto y el valor exacto. Lo anteriormente mencionado vamos a plasmarlo por medio de fórmulas. Primeramente, el error absoluto va a ser calculado por medio del valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Por otra parte, el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto multiplicado por 100. El error relativo va a estar dado en porcentaje. Comenzamos por el primer ejercicio de este tema, el cual dice: un geofísico mide la velocidad de propagación de ondas sísmicas en un terreno utilizando un sismómetro. Según el equipo, la velocidad obtenida es de 4.200 metros por segundo, pero al comparar con el valor real determinado por estudios previos en la misma zona, se sabe que la velocidad verdadera debería ser 4.150 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a colocar los datos dados por el problema y las fórmulas que anteriormente mencionamos. Al continuar con el procedimiento o desarrollo, debemos sustituir estos valores en la fórmula del error absoluto, en donde tenemos que el valor exacto es 4.150, al cual le vamos a restar 4.200. Nos va a quedar un número negativo, pero debido a la índole de este problema, pues tenemos que ocupar ese valor absoluto y por lo tanto el error absoluto nos va a dar igual a 50 metros por segundo. Por el otro lado tenemos el cálculo del error relativo, en donde vamos a sustituir en la fórmula los 50 metros por segundo del error absoluto dividido entre los 4.150 metros por segundo del valor exacto. Al hacer esta división, como se observa en la parte derecha, se iguala a 1 el metro sobre segundo entre metro sobre segundo, y por lo tanto nos va a quedar un número adimensional. Al multiplicarlo por 100 nos va a quedar expuesto en porcentaje, el cual el error relativo es 1.20%. Para el segundo ejercicio de este tema tenemos lo siguiente. Durante un estudio magnetométrico, un investigador mide la intensidad del campo magnético en un área con un magnetómetro portátil. El valor obtenido es de 47.200 nanoteslas, pero el valor real determinado con un equipo de mayor precisión es de 47.350 nanoteslas. Como en el anterior ejercicio, vamos a colocar los datos y nuestras fórmulas de los errores.
Para el desarrollo procedemos a sustituir en las fórmulas. Primeramente tenemos el error absoluto, en donde se va a restar a 47.350 nanoteslas los 47.200 nanoteslas del valor aproximado por el equipo. Esto nos va a dar un resultado de 150 nanoteslas de error absoluto. Por el contrario, tenemos el error relativo y sustituimos nuestro anterior valor obtenido del error absoluto, que son 150 nanoteslas, y lo vamos a dividir entre 47.350 nanoteslas, que es el valor real. Al hacer esta división queda el número adimensional debido a las unidades y se va a multiplicar por 100, el cual nos va a dar un resultado de 0.316% de error relativo. Para concluir con este tema, vamos a tener el último ejercicio, el cual nos dice que en un estudio de prospección sísmica, un geofísico mide el tiempo de viaje de una onda P, onda primaria, a través de una capa de roca. El equipo registra un tiempo de 2.65 segundos, pero según modelos geológicos y mediciones previas, el tiempo real debería ser de 2.72 segundos. Vamos a sustituir, o más bien vamos a colocar los datos y las fórmulas primeramente. Para continuar con el desarrollo, vamos a sustituir en la fórmula del error absoluto 2.72 segundos menos 2.65 segundos, el cual nuestro error absoluto va a ser igual a 0.07 segundos. Posteriormente, para realizar el error relativo, ocupamos el error absoluto, que es 0.07 segundos, dividido entre 2.72 segundos, que es nuestro valor exacto. A este resultado lo vamos a multiplicar por 100 para que nos quede en un resultado porcentual, el cual es 2.57% de error relativo. Pues continuamos con este video presentando este maravilloso método, el cual es Newton-Raphson. Este mismo consiste en un procedimiento numérico utilizado para encontrar aproximaciones de raíces de una función f de x. Se basa en la idea de que una función puede aproximarse localmente por su tangente, lo que permite encontrar una mejor estimación de la raíz en cada iteración. Esto tiene que ver con la derivada. La fórmula para este método es muy sencilla de entender. Tenemos que x sub n más 1, que es la nueva aproximación de la raíz, es igual a x sub n, que es la aproximación actual del raíz, menos la división entre la función evaluada en x sub n sobre la derivada de la función evaluada en x sub n. Vamos a realizar el primer ejercicio de este tema por medio de la función f de x igual a x cuadrada menos 10. Como primer paso podemos utilizar GeoGebra o algún programa que sea graficador para colocar un valor inicial de la raíz. Como podemos observar en la gráfica de la parte inferior izquierda, se observa que es simétrica en ese punto porque identificamos como la raíz de la función cuando intersecta el eje de x. Por lo tanto, tenemos dos raíces que son simétricas, así que podemos tomar valor más o menos 3. En este caso voy a tomar x sub 0 igual a 3. Posteriormente vamos a realizar la derivada de la función, la cual es f' de x igual a 2x. Vamos a sustituir el valor inicial de la raíz en la fórmula, la cual nos va a quedar de la siguiente forma. X sub 1 como primera iteración va a ser igual a 3 menos 3 al cuadrado menos 10 sobre 2 por 3. Al ingresarlo a la calculadora nos da igual a 3.16. Para la segunda iteración vamos a utilizar el resultado anterior, que fue 3.16, y lo vamos a sustituir nuevamente en nuestra fórmula del método, el cual nos va a quedar como x sub 2 igual a 3.16 menos 3.16 al cuadrado menos 10 sobre 2 por 3.16.
Esto nos va a dar un resultado de 3.16 con 2 decimales de exactitud. Al llegar a esta semejanza en estos dos resultados, podemos inferir que 3.16 es una raíz de la función. Dado a que es simétrica en este punto, podemos deducir la otra raíz solamente con el negativo de este número. Por lo tanto, las dos raíces de la función va a ser 3.16 y menos 3.16. Vamos a realizar el segundo ejercicio de este tema con la función f de x igual al logaritmo natural de x menos 2. Como primer paso, podemos utilizar GeoGebra para colocar un valor inicial de la raíz. Como podemos observar en la gráfica, vamos a utilizar un valor aproximado, el cual en este caso yo elegí el valor inicial de 7. Vamos a realizar la derivada de la función. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Vamos a sustituir el valor inicial 7 en la fórmula de nuestro método y por lo tanto tenemos que el x sub 1 es igual a 7 menos logaritmo natural de 7 menos 2 entre un séptimo igual a 7.3786 en la primera iteración. Utilizando el resultado de la anterior iteración, vamos a sustituirlo nuevamente para la segunda iteración, el cual nos va a quedar x sub 2 igual a 7.3786 menos el logaritmo natural de 7.3786 menos 2 entre 1 sobre 7.3786 y nos da un resultado de 7.3890 en la iteración 2. Procedemos por la iteración 3 con 7.3890, ya que hasta el momento solamente tenemos un decimal de exactitud, así que vamos a corroborarlo con la iteración 3, por lo tanto x sub 3 es igual a 7.3890 menos el logaritmo natural de 7.3890 menos 2 sobre 1 sobre 7.3890. Nos va a dar un resultado de 7.3891 en la iteración 3. Por lo tanto, podemos concluir que con 3 decimales de exactitud, 7.389 es la raíz de la función. Procedemos con el último ejercicio de este tema, en donde tenemos una función f de x igual a e a la x menos 3x. Utilizamos GeoGebra para acercarnos a un valor inicial de las raíces. En este caso vamos a iniciar por 0.5, ya que tiene 2, pero procedemos con la primera, con un valor inicial de 0.5 y realizamos la derivada de la función. F' de x es igual a e a la x menos 3. Sustituimos nuestro valor inicial en la fórmula y nos va a quedar la primera iteración igual a 0.5 menos e a la 0.5 menos 3 por 0.5 sobre e a la 0.5 menos 3. Esto va a ser igual a 0.61 en la primera iteración. Al sustituir el resultado de la primera iteración nuevamente en nuestra fórmula, x sub 2 va a ser igual a 0.61 menos 0.61 evaluado en la función f de x sobre el mismo valor evaluado en f' de x. Este resultado va a ser igual a 0.6189 en la iteración 2. Con esto podemos concluir que con dos decimales de exactitud, 0.61 es una raíz de la función. Para la raíz número 2 vamos a colocar el valor inicial en 1.6 y colocamos la misma derivada de la función, que es e a la x menos 3. Sustituimos nuestro valor inicial en la fórmula del método y nos va a quedar como x sub 1 igual a 1.6 menos 1.6 evaluado en f de x sobre 1.6 evaluado en f' de x, y esto nos va a dar un resultado igual a 1.5216 en la iteración número 1. A continuación, realizamos la segunda iteración con el valor 1.5216, el cual es el resultado de la iteración 1,
sustituido en la fórmula, nos queda que x sub 2 es igual a 1.5216 menos 1.5216 evaluado en la función f de x sobre 1.5216 evaluado en la derivada de la función. Esto nos da un resultado a 1.5122 en la iteración 2. Definimos la tercera iteración con 1.5122, en donde nos va a quedar igual a 1.5122 menos e a la 1.5122 menos 3 por 1.5122 sobre e a la 1.5122 menos 3, con un resultado de 1.5121 para la iteración 3. Por lo tanto, concluimos que con 3 decimales de exactitud, 1.512 es la otra raíz de la función. Pasamos a la siguiente sección del video, que es de mínimos cuadrados. Para empezar, quiero explicar qué es. Es un método matemático utilizado para ajustar un conjunto de datos a una función determinada, minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por la función. Usualmente se aplica para regresión lineal, en donde vamos a ajustar una recta que pase por la mayor cantidad de los puntos dispersos. Las fórmulas parecen un poco complejas, pero realmente es algo muy sencillo, algo muy comprensible para la mayoría de personas que miran este video. Primeramente vamos a hablar sobre la función o ecuación de la recta ordenada al origen, en donde tenemos que y es igual a mx más b. Esta la vamos a ocupar más adelante, junto con las demás, en donde tenemos que calcular la pendiente por medio de la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre la n, que es la cantidad de datos, digámoslo así. Todo eso sobre la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x al cuadrado entre el número total de datos. También para calcular y es bastante sencillo, solamente es la sumatoria de y entre la cantidad total de datos y x, que es igual a la sumatoria de x entre la cantidad total. Para mayor comprensión de este tema, vamos a realizar el primer ejercicio, el cual dice que en un estudio de prospección geofísica se ha medido la densidad de un material en diferentes profundidades del subsuelo. Los datos obtenidos muestran una relación lineal entre la profundidad dada en metros y la densidad dada en gramos sobre centímetro cúbico. Se busca encontrar la ecuación que describa esta relación utilizando el método de mínimos cuadrados. Aquí es importante recalcar que este proceso o este método se puede realizar por medio de un software, ya sea Excel o algún software que nos ayude a las operaciones matemáticas que utilizamos en este método. Y para fines prácticos yo utilizo Excel. Todos estos datos vamos a tomarlos como unas coordenadas y vamos a graficarlos ya sea en GeoGebra o en otro tipo de software para mayor comprensión. En este caso yo utilicé GeoGebra. En la primera parte dice la dispersión de puntos y muestro el gráfico de los anteriores datos de la tabla graficados, digámoslo así, de forma dispersa. Lo que se va a buscar con este método es una recta que pase por la mayor cantidad de estos puntos. Yo utilicé Excel para hacer las sumatorias, porque principalmente vamos a hacer estas sumatorias, que es lo un poquito más, no complejo, pero sí un poco más laborioso, digámoslo así, pero el que lleve gusto lo puede realizar a mano, en su libreta, en una hoja, sin problema alguno. Así que en la primera columna coloqué los valores de x, que en este caso es la profundidad de 0 a 40, en y los valores de esta variable dependiente, que en este caso va a ser la densidad del material, y posteriormente en la columna 3 y 4 tenemos pues la multiplicación de xy,
y los valores de x elevados al cuadrado, ¿no? En la parte de abajo tenemos las sumatorias de estos datos, sumatoria de x, sumatoria de y, la sumatoria de todos los valores de xy y la sumatoria de todos los valores de x cuadrada. Al obtener los datos anteriores de la tabla, ahora ya será mucho más fácil asumir los valores que obtenemos en nuestras fórmulas. Entonces vamos a sustituir primeramente en la fórmula de m, que es la más extensa, y vamos a sustituir 260, que es la sumatoria de x por y, menos 100 por 12.75, que son las sumatorias de x y y respectivamente, sobre 5, que son los datos totales. Todo esto dividido entre 3000, que es la sumatoria de x cuadrada, menos 100 al cuadrado entre 5. Esto nos va a dar un resultado de 1 sobre 200. También para calcular y, vamos a sustituir la sumatoria de y, que es 12.75 entre 5, con un resultado de 2.55. Y para x respectivamente tenemos la sumatoria de x, que es 100 entre 5 igual a 20. Posteriormente vamos a despejar b de la ecuación de la recta, quedándonos b igual a y menos m por x. De lo anterior, estos valores ya los conocemos. Aquí solamente vamos a sustituirlos para hallar b. Entonces b va a ser igual a 2.55 menos 1 sobre 200 multiplicados por 20 y nos va a dar un valor de b igual a 2.45. Por último, vamos a estructurar la función de la recta. Vamos a guiarnos de la primera, entonces vamos a colocar y igual a el valor obtenido de m, que es 1 sobre 200, x más 2.45, que es b, el cual obtuvimos en el anterior paso. Vamos a corroborar otra vez en nuestro graficador para ver si coincide esta ecuación de la recta, y podemos visualizar que sí pasa por la mayor cantidad, si no es en la totalidad de puntos. Así que de esta forma podemos aplicar este método. Continuamos con el segundo ejercicio, el cual nos dice que en un estudio sobre las propiedades físico-químicas de una muestra de agua, se ha medido la conductividad eléctrica en diferentes temperaturas para entender la relación entre estas dos variables. Los datos obtenidos son los siguientes. Bueno, pues nos arroja una tabla donde tenemos como variable independiente a la temperatura en grados Celsius y la conductividad del agua dada en microsiemens sobre centímetro, y cada uno de estos datos vamos a graficarlo. Podemos visualizar la dispersión de datos en la gráfica de la izquierda realizada en GeoGebra. Y como en el siguiente ejercicio hice, coloqué todos los datos en una tabla de Excel donde X es temperatura, Y es la conductividad eléctrica, y posteriormente pues hacemos la aritmética que se nos pide, que es la multiplicación de XY y después X al cuadrado. En la parte inferior tengo las sumatorias de todos los valores de las 4 columnas. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula de y, x y m, que es la pendiente. Primero sustituimos en la fórmula de m, donde tenemos que 146.230, que es la sumatoria de x por y, se le resta el cociente entre la multiplicación de las sumatorias de x y respectivamente sobre 14, que son el número de datos o digamos coordenadas totales, entre 8.316 menos 322, que es la sumatoria de x al cuadrado, entre 14. Esto nos da un resultado de 8.538 para m, y posteriormente realizamos el cálculo de y de x, donde en y
se realiza la división entre la sumatoria de y entre el número total n, y para x la sumatoria de x entre el total, que es 14. Respectivamente nos sale para y 430 y x 23. Por consiguiente, despejamos b de la ecuación de la recta y nos queda que b es igual a y menos mx. Sabemos que y, m y x los calculamos en el anterior paso, entonces solamente vamos a sustituir estos valores ya conocidos para hallar b. B es igual a 430 menos 8.538 por 23 y nos da un resultado de 233.62. Por último, estructuramos la función de la recta, en donde tenemos que y es igual a 8.538x más 233.62. A continuación voy a colocar la gráfica de esta recta para verificar que esté correcta. Pues como podemos visualizar, todos los puntos coinciden con esta recta que acabamos de hallar, entonces podemos deducir que se ha cumplido con el objetivo de este método. Para terminar con este tema, vamos a realizar el último ejercicio, el cual nos dice que un estudiante esté investigando la relación entre la presión en atmósferas y el volumen en litros de un gas ideal en un experimento. El gas se mantiene a temperatura constante y se realizan varias mediciones de presión y volumen. Los datos obtenidos son los siguientes. Al graficar los datos anteriores en GeoGebra, nos podemos dar cuenta que al aumentar el volumen nuestra presión va a disminuir, que son las dos variables que colocaremos en nuestra tabla de datos, donde x es el volumen y y va a ser la presión. Y realizaremos el procedimiento correspondiente de aritmética multiplicando x por y en la última columna vamos a elevar al cuadrado todos los valores de x. De igual forma vamos a colocar al final nuestras sumatorias de cada columna. Ahora vamos a sustituir los valores en la fórmula de y, x y m para calcularlos. Primero vamos a sustituir en m, que es igual a 32.2, que es la sumatoria de x por y, menos 27 por 13.83, que son las sumatorias de x y de y respectivamente, sobre 9, que es la cantidad total de datos o de coordenadas, sobre 96, que es la sumatoria de x cuadrado, menos 27 al cuadrado, que es la sumatoria de x al cuadrado, entre 9. Nos va a dar un resultado de menos 0.619 para m, y vamos a calcular y y x respectivamente, haciendo la división de sus sumatorias entre la cantidad total de datos. Para y tenemos 1.53 y para x tenemos 3. Por consiguiente, despejamos b de la ecuación de la recta, quedándonos que b es igual a y menos m por x. Estos valores conocidos vamos a sustituirlos para hallar b. B es igual a 1.53 menos 0.619 por 3, y nos va a quedar un número positivo, 3.38. Por último, estructuramos la función de la recta, quedándonos y es igual a menos 0.619x más 3.387. Podemos visualizar en la gráfica que sí tiene una tendencia a la recta, pero este método no podría ser el indicado para delimitar una función de esta forma. Para concluir con este video, es importante mencionar que el dominio de conceptos como el error absoluto y relativo, el método de Newton-Raphson y el ajuste por mínimos cuadrados es esencial para los estudiantes de ingeniería, ya que estas herramientas mejoran la precisión en la resolución de problemas numéricos y en la interpretación de datos geofísicos. La capacidad de evaluar errores ayuda a comprender la incertidumbre en las mediciones. El método de Newton-Raphson es crucial para resolver eficientemente ecuaciones no lineales en el modelado geofísico, y la regresión por mínimos cuadrados optimiza el ajuste de modelos a datos experimentales. Por lo tanto, el conocimiento y la aplicación de estas técnicas
fortalecen las habilidades analíticas y la toma de decisiones en el estudio de las ciencias de la Tierra.